Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio. Gracias por acompañarme el día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan desde hace tiempo, ¿verdad que sí? Algunos de ustedes posiblemente han estado conmigo todo el tiempo, que el Señor les bendiga, y posiblemente otros están por primera vez. Está bien. Todo está bien porque la Biblia es un libro que permite la entrada en cualquier punto. Claro que tenemos que entender el contexto, pero es un libro profundo, pero a la misma vez accesible y entendible. El día de hoy estamos comenzando un capítulo nuevo en el libro de Juan. Estamos para comenzar el capítulo 16. Y estaremos hablando del Espíritu Santo, nuestro poder en un mundo hostil. Ahora, en este pasaje vamos a ver que el Señor les promete a sus apóstoles dos cosas seguras. La primera, habrá oposición, y oposición seria. Pero la segunda promesa tiene que ver con el poder del Espíritu Santo para enfrentarse a un mundo hostil. Ahora, vamos a ver precisamente lo que el Señor dice. Son las palabras de Jesús, comenzando Juan 16, versículo 1. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Sin embargo, les he dicho estas cosas para que cuando venga su hora se acuerden de ellas que yo se las dije. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Más bien, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. Hasta ahí. La primera cosa que tenemos que notar en este pasaje es no dejar que la oposición venidera nos haga tropezar. Y este es el significado del versículo 1 cuando el Señor dice, les he dicho esto para que no se escandalicen. Este verbo que aquí se traduce al español como escandalizarse, también se podría significar ofendido o causar tropiezo. Ese es el sentido de las palabras del Señor. Es decir, lo que tenemos acá es un contraste fuerte con el evangelio fácil y egocéntrico que a menudo se predica hoy en día, o a veces lo que llamamos el evangelio de la prosperidad. Claro que hay una prosperidad espiritual en seguir a Cristo, pero a veces esa prosperidad espiritual viene a costo de oposición, persecución y sufrimiento en el resto de lo que es la vida. Y Jesús sigue diciendo que su hora se acerca. Y aquí les dice a sus discípulos que también tienen una hora venidero ellos también. Por ejemplo, en versículo 2, Jesús dice, viene la hora. Y entonces a ellos, en versículo 4, cuando venga la hora, Pedro, quien escuchó estas palabras, años después, hizo una declaración muy fuerte en su primera epístola, primera de Pedro. Voy a leerles unos cuantos versículos comenzando en capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no se sorprendan por el fuego
que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Van a sufrir, pero por favor que el sufrimiento sea por causa mía y no por los pecados de ustedes. Ahora, alguna oposición vendrá del sistema mundial. Claro, esperaríamos esto. Jesús hablaba de esto en Juan 15, como vimos en nuestro último estudio. Pero aquí también Jesús dice que alguna oposición vendrá del mundo religioso. De hecho, existe la promesa de excomunión y martirio. La excomunión era una cosa mucho más grave para un judío en el siglo I que para un miembro típico de la iglesia hoy en día, porque involucraba la familia, el trabajo y la sociedad, cosa muy, pero muy grave, muy seria. Y Jesús aquí hace la increíble declaración de que las personas religiosas matarían a sus discípulos pensando que le están haciendo un favor a Dios. Imagínate, increíble. Pero uno de ellos sería Saúl, el fariseo, que supervisó el asesinato de Esteban en Hechos capítulo 7. Ahora, por supuesto, sabemos que poco después él se convirtió y llega a ser el apóstol Pablo, como lo conocemos el día de hoy. Pero lo que pasa aquí, en este pasaje que tenemos en Juan 16, Jesús confronta a sus discípulos con la realidad. Por ejemplo, versículo 6, Juan 16, 6. Más bien, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. Ahora, solo unos minutos antes, todos estaban preocupados por a dónde iba Jesús y por qué no podemos seguirle. Ahora, como dice Jesús, nadie pregunta dónde va porque están en shock cuando la inminente realidad de lo que está a punto de suceder se pone en marcha. Ellos ahora están apenas captando la realidad de lo que vendría. Amigos, esta es nuestra realidad también. Jesucristo, no es una opción entre varios. Jesús, Buda, esto, que el otro tipo. No. Él es quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esto no deja lugar para otras opciones. Muy importante entender esto. No nos comprometemos a ser su discípulo para que las cosas se calmen en nuestras vidas, sino para que tengamos vida. Este es el punto básico. No es escoger entre una vida pacífica, linda, realizada y el infierno por el otro lado. No, es escoger entre la vida o la muerte. Es tener vida. Crecer como discípulo de Jesucristo. Por lo tanto, exige un nivel
de compromiso serio y disposición para enfrentar las realidades de la vida en un mundo hostil, un mundo lleno de corrupción y pecado. La vez pasada discutimos la posibilidad de identificarnos con el sufrimiento de los creyentes en otros lugares, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero hay que entender, yo también creo en la iglesia local, pero a la misma vez creo en el reino de Dios. Me da mucha tristeza ver la actitud de muchos hoy en día que dicen ser discípulos de Jesucristo, pero en su mente es cuestión de que nosotros somos la mejor iglesia y aquellos que están ahí, no sé, porque tienen creencias muy raras, no siguen las tradiciones de nosotros y que esto, que el otro, que esta iglesia versus aquella iglesia. Momentito. Yo creo en la importancia de la iglesia local. No hay dos iglesias iguales, precisamente como no hay dos familias iguales, no hay dos personas iguales. Pero también creo en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo global, que todos somos miembros de la familia de Dios. Y creo que muchas veces es algo que se nos escapa. En este discurso, Jesús promete poder para enfrentarse a este mundo hostil. Versículo 7, por favor. Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, mayúscula, porque se refiere al Espíritu, no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. Jesús está diciendo que es bueno y ventajoso que Él va a ser asesinado. Por eso vino. Versículo 37 de Juan 7. Vamos a reconocer y recordar una lección del pasado. Juan 7, 37. Este pasaje tan increíble cuando en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús primero debe ser glorificado, es decir, terminar su misión, pero para ser glorificado tendrá que morir en la cruz, antes de que el Espíritu Santo pueda comenzar su ministerio de morar dentro de los creyentes. Y Jesús se lo ha dicho desde temprano. Pero muchas veces cuando estamos leyendo este pasaje con su promesa tan increíble, no fijamos en estas últimas palabras, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Ahora bien, es decir, que el Espíritu Santo toma el lugar de Jesús. Y ahora, en lugar de caminar con Jesús, como hacían los apóstoles, hoy en día, Él camina en nosotros a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. En los versículos siguientes, Jesús dice que el Espíritu Santo tendrá un doble ministerio. Un ministerio al mundo y un ministerio al creyentes. Vamos a analizar, vamos a ver la diferencia entre estos dos ministerios. Primero,
el ministerio del Espíritu Santo al mundo hostil, al mundo pecaminoso. Juan 16, versículo 8. Cuando Él, hablando del Espíritu, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convencerá, se puede decir también condenar, el mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Y esto deja muy claro que nosotros, tú y yo, no convertimos a nadie, no convencemos a los incrédulos, no, somos testigos de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos utiliza como sus instrumentos. Y eso digo porque muchas veces yo también soy culpable, pensamos que la misión depende de nosotros. No, jamás. No, depende de Él, como todo lo demás. Mi responsabilidad no es idear otro plan para cambiar el mundo. No, Jesús dijo que el mundo no va a cambiar hasta que Él venga para establecer su reino. ¿Por qué estamos hablando? Nosotros somos instrumentos de Él para que el Espíritu Santo pueda convencer el mundo del pecado, de la justicia y del juicio. En vez de una campaña específica, programa de evangelismo, uno puede hacer esto, y a propósito, no estoy condenando estas actividades, está bien, pero lo que quiero decir es que uno puede hacer esto, ya sea en su familia, en el lugar de su trabajo, su círculo de amigos, con sus vecinos, a través de algún interés especial, grupo cívico, lo que fuera. ¿Y sabes qué? Honestamente, después de 50 años de ministerio pastoral, yo les digo, ha sido mi experiencia propia, que el fruto más grande, más profundo y más duradero viene del testimonio normal y natural de la vida del creyente en la vida cotidiana, y no después de haber invertido horas innumerables y mucha plata en las campañas y grandes actividades y todo esto y mucho ruido. Pero si queremos hablar de fruto duradero, es el fruto a diario de la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, con los amigos, con los vecinos. Es la vida normal. Por favor. ¿Y cómo? ¿Cómo es esto? Es permitir que el Espíritu Santo controle tu vida, lo que Pablo llama la llenura del Espíritu Santo, la plenitud, la vida llena del Espíritu Santo, tantas frases, tantos términos que usamos, es la misma cosa. Es decir, Él está, y cuando digo Él, Espíritu Santo, Dios, Él está más preocupado por hacer discípulos que tú y yo. Y por eso estamos aquí. Y por eso tenemos que entregar el control a Él, confía en Él, para guiarnos a lo que Él ha preparado. Sencillo. No digo que es fácil, pero sencillo. Y según estas palabras de Jesús, el Espíritu trabaja específicamente en 3 áreas. La primera es convencer del pecado. Versículo 9. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. Ahora, primera observación. La palabra es singular. Pecado, no pecados. El problema no es robar, mentir, adulterio, consumo de drogas, asesinato, todas estas cosas que podríamos mencionar. El problema se da aquí. No creer en Jesús. Ahí está el problema.
no tiene que ver con estos pecados específicos, tiene que ver con el Salvador específico, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es la identidad de Él. Ese es el asunto. El Espíritu Santo obliga a las personas a elegir. ¿De qué lado estás? ¿Lado de Jesús, lado del mundo? Pero muchas veces nosotros, porque nos fijamos tanto en pecados específicos y todo esto, no podemos ver que el problema básico es la identidad de Jesús, quién es Él. Y creer o no creer. Ahora, la segunda área es convencer de justicia. Juan 16, versículo 10 dice, en cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. En otras palabras, que es imposible tratar de establecer nuestra propia justicia por lo que hacemos, sino todo esto es por la obra de Cristo, porque Él ha ganado la victoria sobre el pecado y la muerte. Esta es su reivindicación sobre sus enemigos y sobre el pecado mismo. Él, de nuevo, Él. No somos nosotros, tú y yo, tratando de establecer nuestra propia justicia. De hecho, Pablo dijo eso a los romanos, hablando de los judíos, sus compatriotas, que el problema dice que van tratando de establecer su propia justicia, cuando eso es imposible. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Hasta en las congregaciones predicamos como si fuera nuestra responsabilidad, que no hace esto, que no hace el otro, que pobrecito tú y que tú eres pecador, porque en vez de nutrir la relación con Cristo Jesús. Porque es su espíritu que nos convence de la justicia. La tercera área es convencer de juicio. Versículo 11. En cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Tiempo pasado. Estamos hablando acá del mismo diablo, el príncipe de este mundo que está bajo el juicio de Dios Todopoderoso. Viene un día de juicio final, tal como Jesús dijo, aquí mismo en Juan capítulo 5, los versículos 28 y 29. Pero el enemigo, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado. ¿Cuándo? ¿Cómo? Por lo que hizo tiempo pasado Jesucristo. No por lo que ni tú ni yo hagamos, sino por lo que Él, Jesucristo, hizo. Si este es el núcleo de lo que el Espíritu Santo hace para conducir a las personas a la gracia salvadora de Jesucristo, ¿no debemos cooperar con Él en este trabajo? ¿O mejor seguir corriendo por todos lados pensando nosotros en cómo vamos a cambiar el mundo? Yo creo sinceramente que a veces nos conviene callarnos un poco, mantener el silencio, escuchar las palabras de Él. Pero en cambio, a menudo escuchamos un mensaje más superficial. Creer en Jesús para que pueda ser feliz, realizada, próspero. Ahora, tampoco estoy diciendo que tenemos que ser crudos, odiosos, insistentes, pero sí podemos decir la verdad de Dios con convicción, con pasión y hasta lágrimas,
mientras el Espíritu Santo nos dé la oportunidad. Decir la verdad. Amigo, yo soy creyente. No es una vida mágica que tengo, pero sí es una vida sobrenatural. Siempre tengo problemas y luchas, oposición, persecución, hasta esto. Pero te digo que vale la pena porque tengo vida. Y la vida que tengo es eterna. Y yo sé que no importa las pruebas, las tribulaciones que vienen en este mundo. Yo tengo algo mucho más poderoso y valioso. Ahora, el Espíritu Santo también tiene ministerio a los creyentes. Vamos a ver. 4 aspectos el Señor Jesús nos da en este pasaje. Primero, el ministerio del Espíritu Santo para nosotros es continuo y es dinámico. Versículo 12. Todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Esta es una declaración transitoria, Jesús pasando a sus discípulos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para continuar en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el crecimiento es progresivo. Y todo el tiempo que tú y yo estemos aquí en la tierra, hemos de crecer, cambiar, madurar. Te pregunto, ¿estás progresando? ¿Cambiando? ¿Cómo es entonces que hasta líderes espirituales, pastores, etcétera, den la impresión de que ya tienen las respuestas, que ya tienen una vida espiritual perfecta, sin mancha? Y no, son mentirosos, honestamente, ciegos. El crecimiento es progresivo, siempre. Y una gran parte del ministerio del Espíritu Santo es ayudarnos en este crecimiento y cambio. Y este ministerio, segundo aspecto, este ministerio del Espíritu Santo para nosotros está regado en la verdad. Versículo 13, la primera parte. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu de verdad, yo soy el camino y la verdad. Él los guiará toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino hablará todo lo que oiga. En Juan 8, Jesús decía lo mismo, de hablar solo lo que el Padre le ha indicado. Y Jesús ahora está diciendo que el Espíritu Santo continúa con esto, representando Dios, el Dios todopoderoso, el único Dios. ¿Y qué o quién es la verdad? Juan 17, 17, tu palabra es verdad. Así, Jesús es la verdad, pero tu palabra es verdad. No dice la verdad, tu palabra es verdad. Ahora fíjense, no dice que es todo el conocimiento. La Biblia se basa en la verdad de principios y no en el conocimiento, no es el conocimiento exhaustivo. Mi celular. ¿Verdad? De verdad, es mi celular. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Dónde está en la Biblia? No está en la Biblia. Las instrucciones, la explicación científica, la ingeniería, no, nada de eso está en la Biblia. Pero lo que está en la Biblia es verdad. Jesús es la verdad y todo lo que está en la Biblia es verdadero, pero no representa todo verdadero conocimiento en esta creación tan increíble de Dios.
cualquier conocimiento que la humanidad pueda descubrir, hasta esto, debe ser debidamente comprendido y aplicado por la palabra de Dios. Yo puedo usar esto para bien o para mal. Entonces siempre necesito los principios bíblicos. Esto se cumple primero al dar a los apóstoles revelación divina para escribir el Nuevo Testamento y luego a nosotros para nuestra comprensión y aplicación. Por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro 1, comenzando con el versículo 16, por favor. Porque Pedro explica este proceso, este ministerio del Espíritu de verdad, guiándonos a la verdad. Segunda de Pedro 1:16, porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, dice Pedro, dirigida desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como Jesús, aquí en Juan 16, ha prometido. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4, un poco antes del pasaje que leímos, explica la posibilidad para nosotros, porque dice ahí, segunda de Pedro 1, 3, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad por medio del conocimiento de aquel, no las Escrituras, conocimiento de aquel Jesús, que nos llamó por su gloria, por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes sean hechas participantes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Podríamos pasar horas ahí tan solo escudriñando estas palabras increíbles. Pero pasemos a la tercera parte del ministerio del Espíritu Santo para nosotros. El ministerio del Espíritu Santo para nosotros que creemos nos prepara para las cosas venideras. Versículo 13, ahora la segunda parte. Y les hará saber las cosas que han de venir. No solo profecía bíblica en el sentido de los acontecimientos mundiales, sino en el sentido de prepararnos para lo que está por venir en el camino de la vida, como en el caso de estos 12, sabiendo que el Señor iba a morir en la cruz ahora. Ahora, el ministerio de Cristo, o digo del Espíritu Santo, otra cosa que tenemos que notar, está centrado en Cristo. El ministerio del Espíritu está centrado en Cristo. Versículo 14. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y les hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y se lo hará saber. Un poquito y no me verán. De nuevo un poquito y me verán. No solo la verdad por el bien de la verdad, como
piensan algunos creyentes, solamente quieren más conocimiento, sino por la verdad centrada en Cristo, preparándonos por lo que vendrá en el camino de la vida, la mía, la tuya. Puede que tengas mucho conocimiento bíblico, te felicito. Pero esto ha dado lugar a una vida centrada en Cristo. Pablo habló un poco de esto en su carta a los Corintios, hablando que el conocimiento puede envanecer. No es simplemente tener mucho conocimiento bíblico, y qué bueno si tengas mucho conocimiento bíblico, pero la meta no es el conocimiento de la Biblia, es el conocimiento de Cristo. Y es el Espíritu Santo que lo hace posible. No es seguir 3 o 4 pasos sencillos. No es tan solo por escuchar el mensaje mío ni de tu pastor, es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando aquí? En este pasaje que hemos visto el día de hoy, Jesús está preparando a sus discípulos para la misión después de la crucifixión y la resurrección. De todo lo que hemos visto hasta ahora, todo depende de que estemos llenos y controlados por el Espíritu Santo. Su realidad y la nuestra es que nuestra misión se lleva a cabo en un mundo hostil. Jesús aquí nos promete oposición, pero también se nos promete el mayor poder del universo si permitimos que el Espíritu Santo nos controle. Y de nuevo, te hago la pregunta, me hago a mí la pregunta, ¿es una realidad este poder del Espíritu Santo? ¿O son palabras nada más que salen de la boca tan fácilmente con las manos levantadas, alabando al Señor en la congregación un domingo en la mañana, con la banda tocando y todos cantando y toda la emoción del momento? Qué fantástico eso. Pero la pregunta, ¿esta es la realidad mía el día lunes, en el trabajo, cuando hay problemas en la familia, cuando un ser querido se enferme? Esta es la realidad que Cristo tiene para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo corriendo como si fuera un río. Y ahora, todo esto está disponible, no mañana, ni pasado, ni cuando venga Cristo. Todo ahora está disponible. ¿Por qué? Porque Él ha sido ya glorificado. Glorificado. Muchas cosas en qué pensar, ¿no? Pero aquí mismo vamos a continuar el estudio de hoy en 8 y aquí les espero, la misma hora, mismo tiempo, mismo lugar. Que Dios les bendiga y ricamente.